Y precisamente hacemos contacto hasta Italia con Valentina Larraqui, corresponsal de N+, donde justamente hay luto, hay consternación por esta noticia, la muerte del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Valentina, muy buenas tardes. Muy buenos días, Eric. Pues efectivamente Italia está conmocionada porque lo que es indudable es que además de las diferentes vidas a las que tú aludías, este hombre empezó de la nada, era cantante en los cruceros, luego llegó a hacer un imperio a nivel inmobiliario en Milán, nuevos edificios modernos en Milán. Nunca se entendió el origen de este dinero, por eso la sospecha de que a lo mejor ese dinero venía de organizaciones mafiosas y especialmente de la organización siciliana Cosa Nostra, lo que nunca se pudo probar, pero siempre se especuló sobre esto. Y a partir de la gran crisis política que hubo en Italia, la llamada Tangentópolis o manos limpias, mani pulite, cuando prácticamente se acabó con el sistema político italiano de los viejos partidos tradicionales, todos inmiscuidos en corrupción por haber recibido financiaciones ilegales, ilícitas, prácticamente surge de la nada a nivel político este hombre, este empresario exitoso que funda el partido Forza Italia, con una visión política absolutamente diferente a los demás políticos italianos y prácticamente polarizó el país, es decir, no dejó indiferentes a nadie, o lo adoraban o lo detestaban, y eso prácticamente hasta la fecha, aunque hoy debo decir, horas después de su fallecimiento, pues tanto los amigos como los enemigos pues le rinden homenaje, porque finalmente fue un indiscutido, quizás el protagonista más emblemático de los últimos 30 años de este país. Y como recordabas, efectivamente estuvo inmiscuido en cerca de 30 juicios. Al final solo fue condenado por fraude fiscal, pero bueno, son famosas sus noches en sus varias villas, tanto en Lombardía como en Cerdeña, con jóvenes italianas y extranjeras, y también famosísimo pues por su liderazgo, por ser el dueño y presidente del equipo Milan, con el que ganó prácticamente todo a nivel nacional e internacional. Entonces, pues hoy amigos y enemigos pues le rinden homenaje, al grado que este miércoles se celebrarán los funerales de Estado en el Duomo, es decir, la Catedral de Milán. El cuerpo de Silvio Berlusconi ha sido ya trasladado del hospital al que Rafael de Milán, al que había ingresado por última vez el viernes. Él había estado hospitalizado y muchos días en terapia intensiva durante 45 días entre abril y mayo por una forma de leucemia ya crónica. Su salud había empeorado a partir de 2020, cuando había contraído el coronavirus, el COVID, había estado con neumonía. Ahí se complicó, digamos, a partir de ahí se complicó su salud, aunque ya en 2016 le habían puesto un marcapasos, pero en fin, la última fase fue debida sobre todo a esta leucemia, y el viernes había ingresado supuestamente para unos controles porque decían sus médicos que sus parámetros no estaban bien, había valores que no estaban bien. Pero pues esta mañana, después de las 9:30, llegó la noticia de su fallecimiento. Su cuerpo ha sido trasladado ya a una de sus casas, la de Arcore, en la región de Lombardía, y esta tarde va a haber la capilla ardiente privada para sus amigos y familiares. Tenía 5 hijos de 2 mujeres diferentes, llevaba ya algunos años con una compañera de 53 años más joven que él, también de Forza Italia, y después mañana la cámara ardiente será en uno de los estudios de Mediaset, porque él fundó de la nada los canales privados de la televisión italiana. Aquí solo había la RAI, que era el monopolio de Estado prácticamente, y él fundó Mediaset, que era este grupo privado, y siempre se habló pues de este conflicto de intereses, porque obviamente tenía, como hombre político, tenía en sus manos pues 3 canales de televisión que pues le hacían obviamente muchísima publicidad. Entonces, en uno de los estudios de Mediaset será la capilla ardiente ya pública, y el miércoles los funerales de Estado, que ya está asegurada la presencia del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Es decir, que los máximos honores para este hombre, que llegó a ser alejado de la vida política por escándalos y sobre todo, bueno, por haber sido procesado por problemas fiscales, pero finalmente luego fue rehabilitado y pudo volver a ser senador.
Hoy mismo lo curioso es que hasta los jefes de los fiscales de Milán, con el que libró una batalla durante prácticamente 30 años, no con este personalmente, sino con toda la Fiscalía de Milán a lo largo de 3 decenios, hoy pues le rindieron también homenaje porque finalmente fue un adversario al que todos reconocen una gran humanidad. Finalmente era un hombre muy exitoso, un hombre brillante, un hombre que simpático, que contaba chistes y obviamente, bueno, como te decía, o lo querías o lo odiabas por todo lo que representaba, por los excesos incluso que representaba. Pero para muchos italianos era el hombre que pues muchos habrían querido ser porque se hizo prácticamente de la nada y llegó pues a las cumbres tanto como empresario y como político. Así que bueno, hoy de todas formas, amigos y enemigos, hay que decir la verdad, le rinden homenaje, porque pues indudablemente no va a haber otro Berlusconi. De hecho, pues él ahora hacía parte de la coalición de centro derecha de Giorgia Meloni. Él fundó prácticamente, unió al centro derecho italiano y hay una gran incertidumbre sobre el futuro político de su partido Forza Italia porque no se ve al horizonte ningún alguien que lo pueda reemplazar. No lo ha dejado y tampoco se vislumbra. Entonces hay incertidumbre también sobre el futuro de este partido que, bueno, actualmente sí hace parte de la coalición, pero sin Silvio Berlusconi obviamente no será lo mismo. Así es, Valentina, te agradecemos muchísimo este reporte en vivo desde Italia. Estaremos, por supuesto, en las próximas horas pendientes de la información de tus reportes sobre el funeral, los homenajes que seguramente se le rendirán a Silvio Berlusconi, este hombre que, como dices, partió de la nada y convirtió en un hombre muy importante en la historia política allá en Italia. Valentina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eric. Un abrazo hasta allá.